En esta noche vamos a hablar de la relación entre el sistema familiar y el eclesial. Entonces, recordamos que todo es un sistema. Recordamos la ilustración que tuvimos hace unas clases en el que revisamos cómo se pensaba anteriormente que funcionaba el sistema, que íbamos en una línea recta y que a través del tiempo y de los estudios, los expertos han llegado a la conclusión que de alguna manera todos estamos conectados unos con otros. Y en la familia así pasa y esto mismo pasa en la iglesia. Entonces, podemos concluir que la organización eclesial, así como cada ministerio, es un sistema sujeto a los mismos principios que ya habíamos revisado. Dentro de la iglesia, el sistema funciona y funciona con las diferentes partes se me fue la palabra, de la autoridad en la iglesia, ¿verdad? Hay diferentes servidores, servidoras que tienen cierta función dentro de la iglesia y que todos estamos conectados unos con otros, que no podemos trabajar o ejercer nuestro ministerio solitos, Ujú. porque aunque lo intentemos, no va a funcionar de esta manera porque todos somos parte unos de otros. De hecho, Corintios nos habla de esto, ¿verdad? Que somos un cuerpo y que todos estamos entrelazados unos con otros, con diferentes funciones, sí, pero a final de cuentas, un cuerpo, un sistema. Un sistema que funciona porque todos tenemos diferentes capacidades, diferentes funciones dentro de la iglesia. Asimismo pasa dentro de la familia. Dentro de la familia no todos hacemos lo mismo. Mamá, papá, hermanos, tíos, hijos, son parte de la familia, pero no todos realizamos la misma función. Para que el sistema funcione, cada uno de nosotros, como lo aprendimos hace algunas lecciones, nosotros como holones, como partes principales de los sistemas, pues tenemos que desempeñarnos, movernos, realizar las actividades para las cuales estamos diseñados dentro del sistema. Desde esta perspectiva, entonces, cada problemática presentada en uno de los miembros no sería ajena al grupo en general. ¿Qué pasa cuando alguno de los miembros en el sistema eclesial no realiza la función para la cual fue llamado, fue invitado a participar? No podemos simplemente decir, pues ni modo, lo hacemos a un lado y ya, sino que de una u otra manera afecta al resto del sistema. Si uno falla, todos nos vemos afectados. Si todos estamos funcionando bien, entonces vamos caminando hacia la meta que tenemos programada porque estamos de acuerdo en hacer las cosas, realizar las cosas bien. De la misma manera, a una consejería o intervención de parte del pastor o líder es ingenuo percibirlo como una intervención externa de un factor que solo actuará y se irá. No funciona así porque como somos un sistema, si alguien se acerca a nosotros en busca de un consejo, en busca de consuelo, no podemos o no debemos dar el consejo y retirarnos como si no hubiera pasado. Si estamos dentro del sistema, sabemos que nuestra propia vida es impactada por lo que acabamos de ver, por lo que acabamos de escuchar de cualquiera de nuestros miembros.
No podemos simplemente ignorarlo, porque somos parte del sistema. Tanto en la familia como en la iglesia, pues somos parte unos de otros y estamos ahí para apoyarnos, pero también dice la Biblia para llevar la carga los unos de los otros. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No podemos decirle: no te preocupes, no llores, todo se va a arreglar. No, la Biblia nos dice: llora con ellos, ponte en sus zapatos, sé compasivo. Entonces, cuando escuchamos que alguno de nuestros hermanos dentro de la congregación o alguno de nuestra familia, algún miembro de nuestra familia está sufriendo, pues ese dolor permanece en nosotros. No podemos simplemente alejarnos y fingir que no pasa nada, porque si estamos para servir, entonces tenemos no solo la obligación, sino la necesidad de acercarnos, de, de llevarles en acompañamiento para que todas las cosas vayan siendo más fáciles. En una comunidad hermana, recientemente, una de las hermanitas, miembro de la comunidad, partió con el Señor. Es lindo, no el hecho de haberla despedido, sino la forma como se despidió. Desde el conocimiento de la situación de salud grave que ella tenía, yo estoy dentro del chat del grupo de oración de esta comunidad. Y los mensajes constantemente eran de apoyo a la familia, de decir: estamos contigo, estamos orando por ti. Conocimos o conocemos, porque todavía estaba presente, a la hermanita, le decían a su hija: conocimos a tu mami y es una mujer que ha impactado la vida de todas nosotras en la comunidad. Por otra parte, yo veía a mi nieta que está en el grupo de jóvenes, cómo ella se afligía pensando en sus nietos. Decía: ay, qué difícil ha de ser para ellos. No me imagino cuánto dolor el ver esta situación. Y cuando ya nos avisaron que la hermanita ya estaba en la presencia del Señor, llovieron los mensajes en el WhatsApp para consolar a esta familia tan querida, consolar a sus hijas, consolar a sus nietos. Y fue lindo ver cómo la comunidad, como parte del sistema, todos estaban unidos con un mismo propósito: brindar consuelo a esta familia, agradecer a Dios por el tiempo que había permitido a la abuela en la familia y la bella manera en cómo ella había impactado la vida de varias mujeres en la comunidad. Agradecimos por su vida. Entonces somos un sistema que no solo estamos para gozarnos, ¿verdad? Es bueno convivir y celebrar, pero también para llorar con los que lloran. No simplemente decirles: no llores, no te preocupes, todo va a estar bien, sino les abrazamos en amor, oramos y lloramos juntamente con ellos. Naum hizo llegar al WhatsApp del grupo una pequeña historia que me gustaría mucho pudiéramos revisar en esta clase. Es el caso de una persona que se acerca a su pastor en busca de consejo. ¿Lo tiene usted, Pastor Sergio? ¿Tiene esta lectura? Quisiera ayudarme con el primer párrafo, por favor. Sí, bueno, dice la idea de familia. Varias semanas antes de su boda, una novia llegó para ver a su pastor
La joven parecía cansada y estaba extremadamente nerviosa. Había estado soñando con otros hombres. Al menos conscientemente amaba a su novio, aunque se sentía frustrada porque él no tomaba posturas más firmes ante su primera esposa. En cuanto a la hija, sí, dice, la hostilidad de la otra mujer también la confundía porque nunca se habían conocido. A las cargas del momento se sumaba una creciente indecisión en cuanto a la idea de tener hijos. La novia le dijo a su pastor que empezaba a dudar de su capacidad de hacer algo y que temía que le pasaba algo profundamente malo. Muy bien. Es un caso complicado, un caso que dentro de la congregación, dentro de la iglesia, pues a veces casos como estos son juzgados muy duramente. Estamos hablando de una mujer que tiene la necesidad de platicar el sueño que ella está teniendo. Ya desde ahí, a veces juzgamos duramente esta clase de situaciones. ¿Qué podríamos pensar acerca de esta mujer cuando dice que está teniendo sueños con otros hombres y ella está en vísperas de casarse? Desde la forma en que estamos educados, estamos enseñados dentro de la iglesia, veríamos con ojos de reproche la conducta de esta novia. ¿O usted qué piensa, pastor, cuando lee Sí, esto? bueno, es que una situación en la cual, como dice usted, la veríamos que es algo que conforme a la palabra de Dios no está bien, ¿sí? Y que la palabra que dice algo inmoral, exacto, que cómo es posible que ella haga estas cosas sabiendo, ¿sí? De que su novio no ha terminado bien la situación con su primera esposa. Y luego también aquí se involucran los hijos todavía. Es un poco difícil tomar una decisión en cuanto a lo que está viviendo esta jovencita, ¿no? Esta dama. Sí. Por otra parte, usted mencionaba, de acuerdo a la Biblia, este, decimos, de acuerdo a la Biblia no es correcto, pero la Biblia no habla de que no tengamos sueños. Eso es algo personal y muy humano. Y si leemos la historia, la analizamos, nos damos cuenta que esos Bueno, sueños son causa de una situación vivida que le está causando conflicto. sí, Entonces, sí, no podemos juzgar desde lo moral, sí, cierto. desde nuestra moralidad, la conducta de los demás, porque ella no está buscando que le juzguen, No, ella está buscando que le aconsejen, que le apoye, porque esta situación a ella misma le preocupa, ¿cierto? sí, cierto. En- Y o entonces, sea, ajá, sí, lo que pasa es que no me fijaba, bueno, no quise hablar respecto al punto de los sueños, sino las otras situaciones de cómo estaba frustrada, cómo estaba en un estado emocional mal, porque no se decidía el que iba a ser su esposo, ¿no? Porque usted tiene razón, los sueños, ojalá los pudiéramos controlar, pero no. Ahora el sueño es una cosa y tomar la actitud de hacer lo que está soñando es muy diferente también, yo me imagino. Sino así más bien es, yo siento los estados emocionales en los cuales está. Quizá no es, me fui un poco mal respecto a la Biblia, sino en base a la situación que está viviendo ella, ¿no? De la frustración, si nos damos cuenta aquí no menciona nada pues de buscar en quién apoyarse, no tanto de Dios que sería lo mejor, pero no, sino ya está en su círculo de molestia, de indecisión. Entonces me basaba yo a eso mismo, ¿no? Esa frustración, ese estado emocional que está viviendo y no buscar a alguien.
en nuestro caso sería Dios, ¿no? Es Bueno, lo ideal. Es lo ideal, sí, ¿verdad? Buscar a Dios. Pero esas situaciones que nosotros consideramos ideales no son las que tenemos que aconsejar dentro de la congregación. no, Debemos estar abiertos a las necesidades de los demás. Esta joven expresa su preocupación. No es algo que ella quiera hacer, está viviendo una situación complicada en la cual ella tiene que tomar una decisión. Se acerca a pedir consejo ¿a quién? al pastor, Al pastor, va, porque ya, considera que es el pastor el que puede darle un consejo adecuado. El pastor no elige qué casos tratar y qué casos hacer de un lado, porque su lugar dentro del sistema es pastorear, guiar, aconsejar a las personas que se acercan a él en medio de una necesidad. ¿Podemos seguir con la lectura? sí. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. Ok, dice, entrenando en la problemática familiar, el pastor no trató su depresión como cosa exclusivamente de ella. Le sugirió resistirse a la tentación de analizar sus sueños. Le propuso considerarlos un síntoma de su relación con su prometido, por quien había comenzado a asumir demasiada responsabilidad. También le propuso que le devolviera a su novio la ansiedad hablando directamente con él sobre sus fantasías y diciéndole, por ejemplo, ¿sabes, querido? He soñado cosas rarísimas últimamente. Me pregunto si tendrás alguna idea de su origen. Luego le enseñó a la novia a salir del triángulo entre su prometido y su ex esposa, estableciendo una relación directa con ella por medio de una nota similar a esta. Muy bien. Nos detenemos ahí un poco. Sí, ya, ya. Es, es Me una está cayendo el situación, 20. es una situación complicada. Sí, Afortunadamente, esta joven se acercó a un pastor que tenía el conocimiento, la habilidad para guiarle de una forma adecuada. claro. Tristemente, no siempre funciona así, porque tendemos más a juzgar la situación de la persona que a ponernos en sus zapatos. Entonces, no podemos mm, cambiar a nuestro criterio la vida de las personas. Podemos ayudarles a que esa situación por la cual están pasando sea más llevadera, sea sensata y sea pensada. Esta joven está en esta situación y bueno, es admirable que ella tiene el valor primero de consultarlo con el pastor, ¿verdad? Sí, Porque a ojos de muchos de nosotros, nuestra primera reacción sería, pero ¿por qué está soñando con otros hombres? ¿Pero por qué está en esta situación? Mi marido tiene una frase que utiliza muy frecuentemente, dice, la vida no es fácil. no, Y la vida dentro de la iglesia de los feligreses, con nuestros feligreses, no es fácil. Por lo tanto, la situación para el pastor no es fácil. fácil. Tienes razón. Lo fácil sería ignorar esta clase de situaciones, juzgar a la persona y apartarla. O decirle, ya no vuelvas a soñar esas cosas, ¿cómo se te ocurre? Pero es algo que no está en nuestro control. No, perdón, o una cosa más sencilla, mandarla con la pastora. Ya dice el pastor. Así es, No, ¿verdad? Y ahí que se arreglen ellas. no, pero Pero me parece muy interesante
este caso, por eso Claro. quise que lo platicáramos. ¿Quieres seguir, hermano, con la lectura, por favor? Sí, estimada Julia, como ya sabe, Juan y yo estamos a punto de casarnos, aunque usted y yo nunca nos hemos conocido. Pensé, ¿Sí? pensé que sería mejor presentarme, ya que compartiré la responsabilidad por su hija cuando ella venga de visita de vez en cuando. Juan me ha dicho lo mucho que a usted le importa su hija. Espero que se sienta libre de comunicarse directamente conmigo respecto a las normas que yo deba observar o cualquier otra inquietud, para que yo pueda ayudarle a Juan a crearla de acuerdo con las metas y deseos de usted, sinceramente. Bien. Está interesante, ¿verdad? Súper, bastante. Porque, ah, ¿cuál sería nuestra reacción ante tal situación? Generalmente, nuestro consejo va únicamente guiado Ya, hacia la persona con la que estamos hablando. Entonces, lo más común sería decirle a esta joven, pues es que tú vas a comenzar una vida nueva, no te involucres con esta mujer, la madre de la hija del novio, futuro esposo. Pero como hemos venido revisando, somos parte de un sistema. eh, Cuando una joven se compromete con alguien, debe entender que ese alguien tiene una historia familiar y que a veces bastante compleja como esta que estamos revisando. ¿Qué quisiéramos nosotros? Que jóvenes dentro de nuestra iglesia se conocieran, se casaran, formaran su familia y vivieran felices para siempre. Ese sería el ideal. Pero lo cierto que dentro del sistema que nosotros vivimos, no funciona así. Aún esos jóvenes que crecieron dentro de la iglesia, ¿cuántas historias escuchamos de jóvenes que pensamos que iban a tener un matrimonio exitoso? Y el sí, matrimonio a veces dura menos que el noviazgo. ¿Por qué no vimos más adelante? Porque no tuvimos la capacidad de guiar y acompañar a estas personas, haciéndoles meditar, haciendo conciencia en ellos que tenían que enfrentar más adelante. La situación de esta joven es bastante compleja y está dentro de un sistema bastante enredado. Ahora, a mí me parece muy interesante la parte del consejo del pastor, me pareció muy interesante cuando dice que le dijo a la novia, devuélvele la preocupación que estás teniendo a tu novio, porque volvemos a la joven. Se va a casar, es su responsabilidad, ella tiene que vivir esto y desde ahí partimos. A ver cómo lo resuelve. Ella está empezando un matrimonio y aún entre la familia se le aconseja, no te involucres con esas otras personas. Pero la cuestión es que ella está involucrada. La cuestión es que va a tener que enfrentar toda esa problemática a lo largo de ese matrimonio. Entonces, es el momento ideal para detenerse, para meditarlo, para aconsejarle. ¿Seguimos? ¿Le parece? Seguimos. Buenas noches, Connie, bienvenida. Buenas noches, hermana. Tarde, pero aquí estoy, perdón. Qué bueno verla. Entonces, estamos en la lectura que les envió Nahum al WhatsApp, leyendo esta interesante historia de este caso. pero que ya me perdí. A ver, ¿dónde estás? Permítame un segundo. Sí, Finalmente, dado que los asuntos relacionados con el ciclo reproductor a menudo están conectados con asuntos no resueltos con la madre, el pastor sugirió
que la novia invitara a su propia madre, Mandona. mandona Ujú, a almorzar, ujú. mandona a almorzar, que invirtieras su tendencia a evitar depender de su madre a toda costa, presentándole el conflicto sobre si tener o no hijos. 2 semanas después, en la cena de ensayo de boda, la novia estaba radiante y dijo que había dormido mejor que nunca. Además, su madre, que entre los miembros de la iglesia no era exactamente la favorita del conflicto sobre si tener o no hijos. La favorita del pastor. La favorita de él, perdón, pastor, se deshacía en alabanza de la relación duradera de los novios. Y la exesposa de Juan no puso esperando, obstáculos esperados, ante la participación de su hija en la ceremonia. Varios meses después, la exesposa volvió a exigir demasiado. En lugar de verse atrapada en medio, escuchando con simpatía las lamentaciones de su nuevo marido, la flamante esposa estableció límites sobre que estaba dispuesta a tolerar en la nueva relación. Esta vez fue el novio el que llamó al pastor para hablar de sus dificultades para dormir. Con el problema por fin en su debido sitio, el pastor ayudó al marido a tratar la relación con su propia madre, a quien se había esforzado siempre que no, siempre que no, por no perturbar, con lo cual Se volvió más capaz de tomar una posición en relación con su ex esposa. Este vínculo dejó de ser un fuente de acoso, una fuente de acoso en el nuevo matrimonio. a ver, Tenemos abajo el esquema. si ya, a ver, con el problema por su fin a su debido sitio, el pastor ayudó al marido a tratar la relación con su propia madre, ¿no? Ujú. A quien se había esforzado siempre por no perturbar, con lo cual se volvió más capaz de tener una posición de relación con su ex esposa. Este vínculo dejó de ser una fuente de acoso con el nuevo matrimonio. Ay, Qué bien, interesante. ¿Recuerdan que la clase anterior vimos al paciente identificado? Ajá. sí. Entonces, pudiéramos pensar en un inicio que la novia es el paciente identificado porque ella inicia hablando de la problemática que ella tiene, de sus sueños que la están perturbando, de su indecisión. Lo interesante de la historia es que la novia tuvo la suficiente inteligencia para acudir y buscar la ayuda del pastor. Ahora bien, es bastante. Nos costaría un poco más de trabajo, ¿verdad? Pero sí es importante recordar, primero, que somos parte de un sistema, que la familia es un sistema, que cuando alguien acude a nosotros con alguna problemática pidiendo algún consejo, debemos tener en cuenta que esta persona está dentro de un sistema y que si no ha podido resolver situaciones pasadas, entonces tiene que echar una mirada a su pasado para poder caminar bien hacia el futuro, resolviendo las cosas que le quedaron pendientes. ¿Qué les parece esto? Yo siento que hizo a un ladito a su mami y enfrentó a su matrimonio. Pero es muy importante el tener la confianza, ¿sí? En este caso, ella tuvo la confianza en el pastor y sí le dio la encaminó bien, le dio buenos consejos. Quitar un poco los perjuicios también, Así es. porque si no, no se va a hacer nada. Bueno, eso es lo que yo entiendo en ese aspecto que es muy interesante también, Sí, de lo no, ahorita.
No podemos juzgar con prejuicios los casos de las personas a las que escuchamos. Con cuánta razón tantas veces si leemos el Sermón de la Montaña, escuchamos a Jesús decir, no juzguen, dejar la carga sobre la persona que se acerca a nosotros a pedir el consejo. Porque como revisamos ahorita, no siempre es ese paciente identificado, no siempre es quien lleva la problemática mayor, sino es parte del sistema que se está viendo afectada por las decisiones de los demás. Qué importante pedir sabiduría, conocer la palabra para saber aconsejar sabiamente, sin juzgar, abriendo nuestro panorama y revisando a la familia que está alrededor. Entonces, esto funciona dentro de nuestra iglesia y funciona dentro de nuestra familia. Vimos también la clase pasada la homeostasis, ¿verdad? Cuando todo el cuerpo o parte del cuerpo se une para hacer cambios que beneficien a, a los demás. En, en esta semana, mi hija que está lejos, muy lejos, me llamó muy molesta por una situación que estaba viviendo ella en ese momento, bastante compleja para ella y estaba totalmente molesta. Dentro de la molestia y escuchar a mi hija, escuchaba más atrás la vocecita de mi nieta que le hablaba y sus palabras, muy pocas porque apenas está aprendiendo a hablar, eran para tranquilizarla. Era claro que estaba tratando de tranquilizarla. Entonces, en el sistema familiar, dentro de la iglesia y dentro de nuestra familia. Espero que esta lectura, ah, aunque breve, haya abierto un poco nuestro panorama en cuanto a nuestra labor como consejeros en nuestra propia familia y en la iglesia. ¿Qué opinan ustedes?